Hola amigos. El nuevo episodio de Far City está lleno de eventos nuevamente. Mientras la guerra de divorcio de Alia y Cian se calienta, la decisión que cambiará el destino de Zerrin sorprenderá a todos. Entonces, ¿por qué Cian insiste tanto en no divorciarse? ¿A qué obstáculos se enfrenta Alia? Y la mayor sorpresa, lo que sucederá en el tribunal sorprenderá a todos. Hemos recopilado todos estos desarrollos para usted. Vamos, entremos en detalles. Cuando Alia extiende el protocolo de divorcio, Cian lo firma inmediatamente. Mientras Mine observa en estado de shock lo que sucede, Alia le agradece y se levanta de la mesa. Cian dice que si no estás esperando a alguien más, vámonos. Mientras salen, Cian sigue a Alia. Debes estar muy emocionado por haber firmado estos documentos, dice. Alia responde, el tuyo también. Alia dice que me divorciaré de ti incluso si recibo noticias tuyas en una sola sesión. Cian dice que no se divorciará. Alia dice que si me obligas, aceptaré la oferta de tu madre. Cian no puede creer lo que oye. Mi madre le pregunta qué propuso. Él dice que si me divorcio de ti, tu madre me dará una mansión. Alia dice verás cómo me estoy divorcio. Entonces Cian llama a Erol. Nadie aceptará el caso de divorcio de Alia. Erol pregunta cómo hacer esto. Alia acude al primer abogado que ve en el camino. Mientras tanto, Erol también llama a este abogado. Él se niega cortésmente a ser el abogado de Alia. Alia comprende inmediatamente lo que está pasando. Él sale de la habitación. Por otro lado, Zerrin piensa en la oferta de Demir. Antes de que pueda pensar más, su madre quiere hablar con él. Dice que tu padre no podrá salir de la cárcel durante mucho tiempo. Sain tiene una oportunidad. Matarán a mi hijo, que es grande como una montaña, dice. Él dice salva a mi hijo. También le contó a tu padre sobre la oferta del hierro. Él dice que no forzarás a la chica. Y añade, puede casarse si quiere. Zerrin sale de casa diciendo que tiene que ir a la escuela. Sin embargo, él simplemente se queda allí parado en las escaleras de la mansión. Las lágrimas se convierten en torrentes. Mientras Kaya está meditando en su habitación, Nare entra. Kaya pregunta por qué no te quedas quieto. Cian regresa a casa. Lo primero que le viene a Sadakat. Te dije que si tenías algún plan para Alia, me lo dijeras. Nare y Kaya intentan comprender qué está pasando. La madre de Cian le ofreció a Alia una mansión a cambio del divorcio. Cian dice que no se divorciará de Alia. Entonces, si interfieres con nosotros, te daré los pasaportes de Cian y Alia. Dice que lo enviará al extranjero. La lealtad dice que no puedes hacer esto. Cian dice entonces no interferirás. Este tema también se convierte en tema de agenda en la cocina. Nare y Kaya vienen a hablar con Cian. Mientras tanto, Alia llega hasta ellos. Me estoy divorciando. Sin embargo, así como asusté a los abogados, cuando me vieron huyeron como si vieran un fantasma. Cian dice, no me divorciaré de ti. Alia dice que no me impidan buscar un abogado. Cian dice que no puedes divorciarte de mí a menos que yo quiera. Cian dice que hay que rendirse y divorciarse. Él dice que te conté sobre el mío también. Alia dice que no lo dijiste. Mientras Cian sale de la mansión en su auto, Alia dice, te dejaremos en el hospital si quieres. Alia no acepta. Sadakat decide hablar con Alia. Él le dice, bien hecho, finalmente aceptaste. La lealtad dice, déjame encontrarte un abogado. Alia dice que cuando me divorcie tomaré a mi hijo y me iré. Todavía no entiendes la lealtad. Cian dice que no puede irse de aquí. La lealtad dicta el divorcio lo antes posible. Le dice a Nare que no intente disuadirlo. Él sale de la habitación. Nare le dice a Alia que por favor no haga esto. Alia dice que no lo hagas. Él dice que no hablemos una y otra vez de las mismas cosas. Nare, ¿tienes sentimientos por mi hermano? Alia dice que no existe tal cosa. No reaccionarías de esta manera ante Mine. Alia dice que no existe tal cosa. Mi hermano dice si le gustas. Alia dice que tiene novio. Se entera de que Sain Demir está interesado en Zerrin. Sain se opone a esto. Ekmel no permite a Sain.
Sadat es capturado. Cian saca su arma y le dice, no atraparás a Kaya y Zayn. De lo contrario, dirá, no te dejaré vivir. Luego se suben a sus coches y se van. Sadat simplemente los mira fijamente. Después de un rato, Demir se acerca a él. Tu padre de hierro no regresará. Pero tu padre te dejó su lugar. Te convertirás en el jefe de la tribu. Él dice que aceptes la oferta de Cian y la uses para obtener tu poder. Demir dice que mi acuerdo se hará realidad. Alia sale de la mansión para ir al hospital. Cian va a la casa de Mine. Cian dice que quiere hablar. Lamia no quiere renunciar a Cian. Sin embargo, Cian dice que no quiere volver a verlo. Fidan continúa presionando a su hija Zerrin. Dice que Demir quiere reunirse con él. Lamia quiere hablar con Alia. Los que tienen esmalte dicen, será por mi culpa. Si es así, lo lamentaré mucho, dice. Alia dice que Cian no quiere el divorcio. Mina, eso ya lo sé. Conocí a Cian antes de que viniera aquí. Lamia dice que si te divorcias no habrá problema. Él dice, si el asunto del abogado queda entre nosotros, lo arreglaré por ti. Señora Alia Mine, usted es la novia de Cian. Si no hay nada más, dice, me voy. Gur, que escuchó todas las conversaciones, está muy feliz. Cian no puede ver a Alia en la cena. Él es muy curioso. Se entera de que Alia está de guardia. Luego llega a la habitación de Alia. Él ve el álbum. Al igual que Alia, él también se pierde entre las fotografías. Mientras Alia busca abogados de divorcio, Gur llega hasta ella. Él dice, me preguntaba cómo estabas. Gur intenta que Alia hable. Gur le pregunta qué está planeando. Alia dice que decidió divorciarse. Gur dice que Cian Bey no aceptará esto. Alia dice que necesita un abogado de divorcio. Gur dice que era alguien que conocía. Alia pide ayuda. Mientras Alia despide a Gur, entra Cian. Él saca a Alia. Alia dice que llamará a seguridad. Continúa diciendo, llama a la ambulancia. Él dice, no te pedí que te alejaras de mi esposa. Gur dice que quería ayudarlo. Él dice que no te veré cerca de mi esposa. Luego Cian toma la mano de Alia y sale del hospital. Kaya intenta por todos los medios llegar hasta Zerrin. Pide ayuda a los empleados. Kaya intenta hablar con Zerrin. Dice que está esperando que aparezca el halcón. Cuando salga le preguntaré por ti. Él no nos hizo daño. Él dice que no lo volverá a hacer. Él dice te amo y cuelga. Cian regresa a la mansión con Alia. Alia está bastante enojada. Alia y Cian van a su habitación. Alia dice, ¿qué crees que estás haciendo? Él arroja todo lo que llega a su mano. Él está bastante enojado. Alia, que lo ha estropeado todo, quiere estropear la mesa de la habitación de Cian. Pero Cian no lo permite. Alia pregunta por qué hiciste esto. Cian, te dije que no hablaras con Gur. Él pregunta por qué hablaste con él. Alia, Gur me encontró un abogado. Él dice, me divorciaré de ti. Queda muy poco, dice. Cian, no sabes las intenciones de ese hombre. Él te encontró un abogado, ¿verdad? Alia responde, por ti. Él dice cómo asustaste a los abogados. En ese momento entra el pequeño Cian. La lucha está en pausa, al menos por un tiempo. Alia quiere detener a Cian, que está recogiendo los pedazos rotos. Él dice que te cortarás la mano. Ambos se preocupan el uno por el otro. Enjin quiere hablar con Cian. Él le dice que ella no tiene ninguna posibilidad contra su abogado de divorcio. Cian dice que no nos dejarás divorciarnos. El abogado habla con Alia. Quiere saber las razones del divorcio. Sin embargo, Alia dice que quiere hablar con Cian primero. Zerrin viene a hablar con Zayn. Ella dice que no puede oponerse al pretendiente de Demir. Él dice que mi situación está clara. Zayn dice que no hagas esto. Él dice que no te fuerces a hacer nada. Zerrin dice, me aseguraré de que salgas. El halcón entra. Alia llega a Cian con el abogado. Enjin les da la bienvenida.
Por otro lado, Zerrin conoce a Demir después de visitar a su hermano. Dice que se reunió con Demir Sedat. Él dice que todo está en tus manos. Dice que el juicio de Zayn está cerca. Él responde, todo está en tus manos. Zerrin, voy a ir a la escuela ahora. Él dice que hablaremos mañana. Suena el teléfono de Nare. La persona que llama es Zayn. Se preocupa cuando escucha tu voz. Zayn dice que está bien. Quiero tu ayuda. Habla con Nare Zerrin. La están obligando a casarse. Él dice dime qué significa casarte con alguien a quien no amas. Él dice que nadie puede hacer esto excepto tú. Descubra qué está pasando, dice. Khan escucha conversaciones. Cuando Nare sale de la casa, simplemente la mira fijamente. Luego llama a Sadakat. Dice que Nare se reunió con Zayn. Dice que Zerrin se casará con Demir. El abogado dice, quiero que aceptes el divorcio para no llevar tu relación con la mía a los tribunales. Cian dice no acepto. Alia dice que hablarán en privado y todo se revelará. Al menos le dice a Mine que no haga esto. Cuando Alia se va, se gira y mira a Cian una vez más. Erol dice, ¿qué pasa si usa esto? Cian dice que no lo usará. Alia no es una mujer fácil en absoluto. Él dice que eso nunca ocurrió. Se encuentran con Alia y Gur en el hospital. Gur pone a Alia en contra de Cian. La mía ve a Alia. Mine quiere que use su relación en la corte. Él le dice que no dirá nada sobre su uso de esta relación. Alia, tu reputación se verá dañada. Él dice que tu carrera ha terminado. Nare va a hablar con Zerrin. La lealtad aprende su lugar. Zerrin Demir tiene imágenes del incidente. Pero no se lo entregó a la policía. Él dice que tiene que hacer esto. Él le dice que la única forma de poder entregar esas imágenes a la fiscalía es si se casa con él. Necesito hacer esto para poder acceder a ese registro. No puedo hacerle esto a Zerrin Zayn. Él dice que tampoco puedes hacer esto. Él dice que no puedes decírselo a nadie. Si lo cuentas, mi hermano no podrá salir, dirá. Zayn se enojará mucho cuando lo escuche, dice. Zerrin, mientras salga, estoy dispuesto a hacer lo que sea, hombre. Nare dice que Kaya estará muy enojada. El retoño llega hasta ellos. Se casará con Zerrin Demir. Él dice que tampoco le dirás nada a nadie. De lo contrario, diría que Nare lo sabía y no te lo dijo. Nare acude a la señora Sadakat. Él está bastante enojado. Sin embargo, cuando ve a Kaya, no puede decirle nada a Sadakat Am. Kaya intenta averiguar por qué habló con Zerrin. Sin embargo, las palabras de Zerrin silencian a Nare. Sadakat le dice a Alia que encontró un abogado. Espero que te divorcies rápidamente. Luego le dice a Anim que prepare costillas rellenas para la celebración. Cian dice que no hay que apresurarse. Él dice que primero debemos divorciarnos. Alia responde, pronto. Zerrin llega a Demir después de lo sucedido. Cuando su padre se entera de esto, intenta detenerlo. Sin embargo, Demir le dice a Zerrin que no se lo esperaba. Él le responde a su padre, no interfieras. Salen a la terraza para hablar con Zerrin Demir. Demir pregunta, ¿has tomado una decisión? Pero Zerrin dice que hay algo que necesitas saber. Estábamos juntos con Kaya, dice. El hierro no muestra ninguna reacción. Dice que conseguirá una fecha para la boda. Dice que una vez hechas las firmas, Zayn saldrá desde adentro. Fidan llama a Zerrin. Zerrin dice que está con Demir y que nos vamos a casar. Alia revisa los papeles del divorcio. Cian dice que hay que mantener alta la pensión alimenticia. Alia responde, bromeas, el que ríe último ríe mejor. Cian dice que no puedes divorciarte de mí. Umu y los demás quieren que no se divorcie de Alia. Él dice que estamos acostumbrados a ti, no te vayas. Ha llegado el día del juicio. Cian y Alia acuden a los tribunales. Cuando van a la corte, Mine los sigue desde lejos. La abogada Alia y Cian tienen una conversación para poner fin a su matrimonio. Alia nunca entra en el tema de las trampas. Mientras Alia quiere el divorcio, Cian dice que no quiere el divorcio.
Muestran a Gur como testigo de Alia. El juez le pregunta a Alia si Cian era violento. El juez también le da la palabra a Cian. Acepto que existen diferencias culturales con Cian Alia. Pero nos acabamos de casar, dice. Apenas nos estamos conociendo. Tengo una gran admiración por él. Tengo una actitud protectora. Y mientras hago esto, puedo hacerle daño. En resumen, lo respeto. Me encanta. Él dice que no quiere el divorcio. No olvides compartir tus comentarios con nosotros. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.